William Pacho se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la Champions League. Además, con el PSG ganó el triplete, la Copa de Francia, la Ligue 1 y la Champions. Hoy también se encuentra disputando el Mundial de Clubs con su equipo y clasificó con la Tri al Mundial del 2026. Hoy vamos a conocer la historia de William Pacho, el chico que saltó de las canchas de Quinindé para conquistar el mundo. Bienvenidos a Pasaporte a la Gloria. Pasaporte a la Gloria es auspiciado por NetLife, ultra velocidad. NetLife es vida digital. Equabet, tu pasión vale oro. Home Tours, tu agencia de viajes. José el Capitán Cangrejo. Animal Help Veterinaria. William Pacho, desde Quinindé hasta el estrellato mundial. Su trayectoria es un ejemplo de dedicación y perseverancia, romper barreras y conquistar títulos en diferentes países y competiciones es un logro único. Con Independiente del Valle fue campeón en Ecuador y en Sudamérica. En Bélgica conquistó 2 títulos con el Royal Antwerp. En Francia rey con el Paris Saint-Germain. Y se convirtió en el primer ecuatoriano en levantar. ¿Qué se siente ser el primer ecuatoriano en levantar y besar la orejona? La verdad que mucha felicidad, la verdad que todo este momento, lo que he trabajado, me recuerda desde el principio todas las cosas que he pasado, los momentos, y bueno, ser ecuatoriano y ser el primero, la verdad que significa mucho para mí, la verdad que estoy muy contento por este momento, no se imaginan cuánto, no sé dónde comer, estoy con mi familia. El reconocimiento de su director técnico, Luis Enrique, como uno de los mejores centrales del mundo, es un testimonio de su habilidad y dedicación al fútbol. Yo creo que Pacho, la importancia de Pacho en el equipo no la voy a descubrir yo. Ha jugado, creo que es el jugador que más minutos ha acumulado de la plantilla. En ese sentido creo que se ha sabido adaptar, integrar desde el primer día. Es un jugador que aporta tanto en salida de balón como en aspectos defensivos y la capacidad de ganar duelos sin hacer faltas, sin recibir tarjetas, aporta a nivel top mundial, diría. Para nosotros es un jugador vital, importantísimo, y es uno de los jugadores jóvenes en los que tenemos puestas muchas esperanzas. La confianza, siento, en la forma en que él habla, ¿sabes? En cómo se dirige a las personas, en cómo sabe cómo hablarte, siempre siento que eso me da mucho personalmente confianza para entrenar, porque él siempre nos dice que si entrenamos muy bien, posiblemente siempre juguemos, entonces siempre intento entrenar siempre al máximo nivel para estar muy bien y que él pueda estar disponible a lo que pide el equipo. Entonces, más que un consejo sería escuchar lo que siempre él habla, en cómo se dirige a las personas. Eso me ayuda a dar mucha confianza y bueno, siempre en el entrenamiento, por ejemplo, trabajamos mucho la pierna inhábil, entonces como que no tenía ese miedo, ¿sabes?, de fallar, sino que porque sabía que él podía intentar, entonces lo intento siempre porque sé que a él le gusta que intentemos. Pacho creció en Quinindé. Desde niño mostró su gran talento por el fútbol y se unió a las divisiones inferiores de Independiente del Valle cuando tenía 15 años. Así lo recuerda Andrés Larriba, gerente comercial de los Rayados. Cuando vino acá al club, uno de sus primeros días, recuerdo claramente, estábamos en la tribuna de la cancha 1, donde entrena el equipo profesional. Estaba con el arquitecto Michel Deller, si no me equivoco, con Santiago Morales también. Y llamaba la atención ya por su estampa, por su físico, un chico muy grande, fuerte, y lo traían de Santo Domingo. Él es de Quinindé, pero había estado en unas pruebas en Santo Domingo, en algún equipo en Santo Domingo, y viene acá directamente, tímido en ese momento, de pocas palabras. Creo que ha ido ganando también un poco de confianza con el paso de los años. Y ahí el año a año, el paso a paso, el competencia a competencia, verlo pasar las categorías rápidamente, ya llamaba la atención desde el minuto 1, porque un central con ese tamaño, con esa técnica y encima zurdo,
siempre es muy atractivo. Y después verlo jugar, ganar las divisiones formativas, ganar la Copa Mitad del Mundo, rápidamente verlo en la Copa Libertadores Sub-20 en ese año 2020, que fue un año inolvidable para nosotros, con una generación brillante que ganó ese torneo. Y bueno, pues fue ocupando y ganando su espacio hasta debutar en el equipo profesional. Siempre que vuelve a Ecuador, visita la que fue su casa, predispuesto para compartir su historia de vida con su gente y el equipo que le cambió la vida. Empecé jugando en la calle, siempre con mis amigos en el barrio, lo normal. Empecé a gustarme mucho el fútbol porque tengo un hermano mayor y él jugaba siempre con los amigos mayores, así. Entonces él siempre me decía, no, ven que falta uno, y yo jugaba ahí con ellos en las calles. Entonces me comenzó a gustar mucho, él siempre andaba un poco más con mayores que mí. Entonces ¿Qué diferencia tienes con tu hermano? 10 años por ahí. Sí. O sea, que juegas con 10 años mayor. Sí, mi hermano mayor. Ahí te empezaste a curtir. Sí. Ahí es donde se curte el pelado. Pues. Sí. Tuvimos la oportunidad de hacer un Independientemente, que es el podcast del club, y creo que ha sido el mejor episodio de todos por la calidad de pensamientos que se pusieron sobre la mesa, el entender quién está detrás de ese gran jugador, y yo lo que más rescato es de esa humildad y esa sencillez. Qué calidad de persona que tiene Pacho. Cuando uno piensa en un perfil ideal de un futbolista salido de Independiente, automáticamente se va con William Pacho y tiene que ver con su calidad de persona, de ser humano. No solo el gran jugador de fútbol, sino el ser humano. Y lo claro que tiene, la claridad que tiene en su mente, en sus ideas, en su camino. Un chico muy humilde. Cada vez que regresa al Ecuador, vuelve a comerse el famoso cevichocho de acá del Valle de los Sueños, y lo ve sentado en el bar, como abrazado, conversando con un chico de la 12, de la 15, de la 19, de la 17, conversando con una dragoncita, con la gente de limpieza, porque vivió aquí, creció aquí, su casa fue esta. Y creo que una de las grandes virtudes de los seres humanos es entender de dónde venimos, esa humildad, esa sencillez de reconocer ese camino, y él ha sido muy, muy recíproco con lo que Independiente ha construido para él y con lo que él ha construido para Independiente. Es más, la última vez que vino, que fue previo a que asome en el Paris Saint-Germain y que sea fichado, él vino y estuvo en la graduación de los chicos. No quiso perderse, o sea, justo coincidieron las fechas y era la graduación del colegio de la generación de Cheche Arroyo y de todos ellos, de Moto. Y él vino, estuvo acá con nosotros, les vino a ver a los muchachos, pasó por la ceremonia de graduación y después hizo el podcast. Francisco Quiñones, director creativo del Independiente del Valle, grabó este video. Aquí vemos a unos adolescentes bailando felices. Allí están en escena Piero Hincapié, William Pacho, Pedro Vite, entre otros. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cosas como el colegio, donde cuando iban, siempre estaban en grupo, siempre estaban tratando de hacer chistes, joda, bailando. Uno de sus proyectos para graduación era hacer un baile, y lo hicieron con Hincapié porque eran así, o sea, eran de chispa, de todo el tiempo estar molestando, y la forma más fácil de tenerles quietos era haciéndoles hacer ese tipo de cosas. Entonces era que bailen, que disfruten y que vivan ese tipo de experiencias. Teníamos que sacar buenas notas y bueno, participar, te daban buenas notas, entonces teníamos un grupo ahí donde era como que de cada curso, si tú querías, tenías que escoger algo, algunos no se juegan la rayuela, otros algunas cosas, entonces una profe Moni, decidimos hacer un juego que la música es mi Noé. Es como que teníamos que con unos cuadros saltar y cantar. En el 2019 también se coronó campeón de la Copa Sudamericana. En el 2020 fue subcampeón de la Recopa Sudamericana y en el mes de marzo fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras derrotar en la final 2-1 al River Plate de Argentina. Fue algo increíble, la verdad. La verdad que en ese momento nos sentíamos que estábamos muy felices de haber ganado, pero no nos dábamos cuenta de lo que habíamos conseguido. Porque, no sé, estábamos en ese momento de felicidad, uno ahí, de que ganamos, y no estábamos más porque le ganamos a River, a Flamengo, entonces estábamos más con esa alegría. Ya después nos fuimos dando cuenta de que habíamos logrado algo grande
y ver a todos nuestros compañeros cómo estábamos ahí en ese momento fue algo increíble. En el 2019 es ascendido al plantel principal. Debutó el 24 de noviembre en un partido válido por el campeonato ecuatoriano frente al Delfín. Un día que cambiaría su vida. Al técnico de Independiente le avisan, porque se sabía que su mamá estaba enferma, le avisan que su mamá fallece y es el momento en el que él debuta, es el momento en el que tenía su primer partido profesional y no sabían, a la interna no sabían qué hacer, o sea, era un momento crítico, no sabían cómo iba a reaccionar y deciden contarle y es profesional. O sea, ante el dolor, ante el mal momento, porque obviamente te devasta esta información y esta noticia, él decide jugar y juega bien y tiene su debut bueno y va y se hace fuerte de esta mala noticia. O sea, al final, obviamente nunca va a tener consuelo o así, pero lo que digo es qué fortaleza mental para poder superar el dolor de una forma natural, no sé, trabajándola. Asimilar la muerte de mi mamá, la verdad que eso fue el desafío más difícil. Yo recuerdo que me fui Independiente, de ahí los directivos me ayudaron a volver y a estar bien, donde hubo muchas personas que me ayudaron y la verdad que aún es difícil, ¿sabes? Pero ya lo sé controlar, exacto, y lo manejo de la mejor manera, pero siento que ese fue el momento más difícil que tuve. A motivarme, a crecer y cada vez que hay cosas difíciles, momentos difíciles, me acuerdo de ella, de lo que luchó por mí para crecer, entonces siempre intento dar lo mejor de mí y que no hay nada imposible que no pueda hacer mientras esté con vida. La historia detrás del dorsal 51 que lleva en su camiseta es conmovedora, ya que es un tributo a su madre, quien fue su mayor inspiración. Porque en Independiente del Valle, en mi primer equipo, usé el 51, me fue muy bien y soy mucho que cuando me va muy bien siempre uso las cosas. Y bueno, porque mi mamá también falleció a los 51, entonces lo uso siempre. En el 2022, Pacho se unió al Royal Antwerp de Bélgica, donde se convirtió en un jugador clave y ayudó al equipo a conquistar el título de la Primera División de Bélgica. El 30 de abril del 2023, el Royal derrotó 2-0 al KB Mechelen para coronarse campeón de la Copa de Bélgica. Pacho jugó hasta el minuto 70, pues tuvo que salir por una dolencia muscular. Ya en los festejos, poco importó el dolor del tricolor, que celebraba por todo lo alto su primer título en el viejo continente. Ese sería solo el comienzo de su éxito en Bélgica, el 4 de junio del 2023, en una definición infartante de la Pro League, donde el título pasó de mano en mano sobre el final, el Royal Antwerp de William Pacho empató 2-2 con el Genk, y con la derrota del Unión St. Gallen de Brujas se consagró como el campeón de Bélgica. El Royal necesitaba un gol para arrebatarle el trofeo al Genk, y lo consiguió en tiempo de descuento. Tras una serie de rebotes, Toby Antwerp sacó un disparo desde fuera del área que se clavó en el ángulo y desató la locura. Pitazo y 2-2 final. Royal volvía a alcanzar la gloria en Bélgica después de 66 años, justamente la última vez que se habían clasificado a la Champions League. Por eso los festejos fueron inolvidables en la cancha. Se trasladaron a los camerinos y también a las principales calles y plazas de Amberes. Ahí tal vez una historia que marca también esa resiliencia que tiene William, porque él ya venía destacando en el primer equipo y se concretó o estuvo a nada de concretarse, digamos que verbalmente, una transferencia con un equipo alemán. Lamentablemente William se lesiona y mira qué casualidad, si no me equivoco fueron los dos hombros al mismo tiempo. Una lesión difícil y se cae esa transferencia. Cuando ya estaba todo, faltaba la última firma en los contratos y bueno, pues los alemanes en ese momento decidieron no avanzar. Me imagino hoy cómo estarán. Y bueno, pues Pacho pudo sobrellevar esa situación que fue muy difícil para él en su momento. Tuvo paciencia, tuvo calma, tuvo resiliencia
y después apareció esta oportunidad de Bélgica, que se abría como un espacio muy importante para los jugadores del fútbol ecuatoriano, siendo un primer puerto de llegada. El 1 de julio del 2023, días después del título, se anunció su transferencia al Eintracht Frankfurt de Alemania por 5 temporadas. El fichaje se hizo efectivo por 9 millones de euros. El equipo de comunicación del equipo alemán le hizo un reportaje especial de su vida y las expectativas que tenía de jugar en la Bundesliga. La verdad, muy feliz de estar aquí. Vengo de Ecuador, estuve prácticamente haciendo mis formativas ahí en el club, en Independiente del Valle, desde mis 15 años y hasta los 19 que estuve. Y ahí tuve la oportunidad de ir a Bélgica, a Antwerp, tuve la oportunidad de jugar y nada, contento y ahora estar aquí me hace muy feliz. Con el club alemán jugó una temporada, acumulando en total 44 partidos en 3 competiciones. Aportó 2 asistencias. Su gran momento hizo que varios equipos europeos pongan su mirada en el defensa ecuatoriano, y el 9 de agosto del 2024 se anunció su traspaso al Paris Saint-Germain. El equipo francés pagó 40 millones de euros por su pase, firmando un contrato por 5 temporadas hasta el 2029. Su llegada fue todo un suceso. Muy feliz, la verdad que estoy aquí, que voy a hacer un gran trabajo, estupendo, la verdad que es otro nivel, que es increíble y que voy a disfrutar mucho aquí. Le dije que seguro que sí, un sueño desde muy niño, bueno, estar en un club grande y muy contento ahora. Bueno, la verdad que están haciendo algo increíble, la forma en que están trabajando me gusta, el entrenador igual. Entonces tuve ese convencimiento de que aquí voy a crecer como persona y como jugador y hacer lo mejor que pueda. Conocí a París, pero el club escuchaba mucho por lo que era y bueno, que la ciudad es muy linda, el club es estupendo, que iban creciendo de a poco como club y como persona. Increíble, siempre he visto por televisión, siempre veía y pues nada mejor que verlo en persona. El 5 de enero del 2025, Pacho se proclamó campeón de la Supercopa de Francia. El PSG se impuso 1-0 al Mónaco. Este fue el primer título del ecuatoriano, que fue titular todo el partido, disputado en el estadio 974 de Doha. En la cancha el festejo fue grande y las cámaras comenzaron a apuntar a Pacho como uno de los protagonistas. Y nuevamente, el equipo de producción del equipo lo entrevistó sobre su vida y las sensaciones de este primer título ganado con el París. Feliz, el primero de muchos. Gracias. Faltaba pocos minutos más que todo y estuvimos muy tensos y todo, estuvimos muy cerca de marcar y no se daba, entonces cuando ya hicimos el gol y acabó el partido fue increíble. Lo viví muy bien porque son cosas que uno trabaja para quererlo y conseguirlo y bueno, siempre es bueno ganar trofeos, títulos y bueno, más que todo ser de Ecuador y ser el primer ecuatoriano en ganarlo son cosas que a mí me llenan mucho de orgullo y me da mucha felicidad para seguir trabajando siempre. Bueno, en Antwerp, en Bélgica, me fracturé esta parte de la mano, ¿sabes? Y tenía un yeso, no sé, estuve ahí, tuve que ponerme un yeso, estuve ahí un mes con el yeso, en diciembre pienso que fue. Y luego me sacaron el yeso después del mes y tenían que vendarme para que esté sujeto y jugaba así vendado. Y luego me fui con selección, marqué un gol con Australia y yo siempre comencé a usar el vendaje de ahí porque me sentía bien. Y ahora cada vez que voy a jugar y todo para sentirme yo bien en la mente, intento, me vendo siempre. Junior Sornosa cobra, balón arriba, el golpe de cabeza de William Pacho, gol. ¡Gol! Ecuatoriano, señores, William Pacho con golpe de cabeza.
El sábado 5 de abril del 2025 hizo historia para nuestro país al convertirse en el primer tricolor en ganar la Ligue 1 de Francia. El 1-0 que el equipo parisino consiguió frente al Angers a falta de 7 jornadas le dio el título. El 24 de mayo, el defensa ecuatoriano sumó su tercer título con el PSG, luego de vencer al Reims por 3-0 y levantar la Copa de Francia. Las alegrías no terminarían allí. Y una semana después, se convirtió en el cuarto jugador ecuatoriano en levantar un título europeo y el primero en ganar la Liga de Campeones de la UEFA, después de que el PSG goleara 5-0 al Inter de Milán, en un partido inolvidable desarrollado en el Allianz Arena de Múnich. Lo que hicieron esta noche ustedes es un mensaje para el resto del continente y para el torneo que se aproxima, Claro. de que le van a tener que tener mucho respeto a este Paris Saint-Germain. Sí, la verdad que cuando trabajas con humildad, con dedicación, con esfuerzo, cuando no hay ego en un equipo, cuando hay mucho conjunto, la verdad que yo siento personalmente que ese es un equipo, eso es una familia que siempre está y que en los buenos y en los malos momentos se vive y se sigue avanzando. Yo creo que, bueno, los invito a todos que tengan eso, una familia. Pacho es el jugador que más minutos actuó jugando con el PSG la Champions League y fue el protagonista de la jugada más importante de su equipo para llegar a las semifinales de la Champions. En la vuelta de los cuartos de final, el PSG tuvo que visitar al Aston Villa. El marcador estaba 3-2 a favor de los ingleses y el global 5-4 para el PSG, por lo que un gol empataba la serie. El tricolor fue el héroe del PSG, que evitó un gol en la última jugada del partido. Es tanta la expectativa que ha generado Pacho en el PSG y en nuestro país que la televisión pública de Francia, France 24, viajó a Ecuador para realizar un reportaje de cómo se vivió la final de la Champions en Quinindé. En la primera temporada que jugó con el PSG. Desde su pueblo natal, Quinindé, la gente se reunió para animarlo. Algunos calificaron el momento de inolvidable. Un orgullo tan grande de tener una persona humilde, 4 años jugando al fútbol y está ahorita celebrando lo mejor de lo mejor. Lo que hemos soñado todos los jugadores que hemos pasado en la historia del fútbol ecuatoriano. Bueno, que siga así, que nunca pierda la humildad, que se acuerde de su pueblo, que aquí hay jóvenes quinindeños, futbolistas, niños futbolistas que necesitan su apoyo. Pacho creció aquí, en esta pequeña ciudad de 30.000 habitantes sumida en la pobreza. Primero jugó en las calles de tierra antes de ingresar al club Huracán. Ahora sirve de inspiración a otros jóvenes jugadores. Al regreso, la hinchada parisina recibió a los jugadores en las principales calles de la ciudad y en el Parque de los Príncipes. Festejaron junto al equipo la consecución de un triplete histórico para el club, la ciudad y el país: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League. Cada jugador recibía el cariño del público al saltar a la cancha, y el momento del tricolor llegó. El campeón d'Europe, número 51, Willian. El central de 23 años fue ovacionado por toda la hinchada, que respondía con su apellido cada vez que la voz del animador del evento mencionaba su nombre. Pacho ingresó al campo y a la tarima mientras sonaba la canción Un verano en Nueva York. Una salsa que el tricolor no dudó en bailar por unos segundos. Es realmente un sueño hecho realidad. Bien remarcas tú, cuando uno era niño, yo me acuerdo, seguía mucho el fútbol italiano, el calcio en general. En ese momento era la mejor liga del mundo. Además, Ronaldo jugaba ahí, que era uno de los grandes ídolos que yo tenía. Y me acuerdo de levantarme súper temprano a tratar de agarrar ese canal de cable. En ese momento era el cable directo a la televisión, para verlo a Caviedes. Años 98, 99, 2000, verlo debutar en el Perugia. Y lo que sentía yo como niño en ese momento, como adolescente en ese momento, era
una capacidad ok, también podemos llegar. Y esa historia después multiplicada en lo de Ulises, verlo primero en Escocia. Me acuerdo de tratar de encontrar partidos por ahí del fútbol escocés que no era tan fácil de ver. Ya cuando fue a la Premier League, seguir todos los partidos del Aston Villa sin perderme un solo minuto. En el caso de Antonio, cuando fue al Recreativo primero, después en el Wigan, y cuando dio el salto al Manchester United. Ese creo que fue un hito que marcó un camino para absolutamente todos. Antonio fue abriendo un camino muy valioso que hoy evidentemente también es potenciado por lo que hace William Pacho, ¿no? Y cómo cada cosa es una acción que desencadena en otra a favor del crecimiento en general del fútbol ecuatoriano. Y Antonio estuvo muy cerca de ganar una Champions, jugó final y no le tocó en ese momento, se enfrentó a Messi, nada más y nada menos. Y hoy sí verlo a William Pacho realmente es algo que nos llena de orgullo como ecuatorianos. Pero voy a repetir algo muy importante, porque en nuestra visión realmente es un privilegio ser parte o haberlo acompañado. Nos sentimos privilegiados de haber sido parte de su historia. No es de esos jugadores que necesita notoriedad, es un jugador que sabe lo que hace, es un jugador que está claro en lo que tiene que hacer en el trabajo, es serio en casa. Y dices, ve el resultado es que es el primer ecuatoriano campeón en Champions y que hizo historia y que creció con nosotros. Entonces es como, vimos triunfar a uno de los nuestros y eso no tiene precio. Después del gran triunfo, Pacho debía sumarse a la selección para jugar los partidos de eliminatorias frente a Brasil y Perú. Previo a los Juegos, se organizó una rueda de prensa con varios medios de nuestro país. Allí Pacho contó los detalles del gran logro alcanzado. Estoy muy feliz, muy contento por lo que estoy viviendo, por este momento increíble y bueno, ganar la Champions, cosas que bueno, al despertar hoy y ver que no es un sueño, la verdad que me da mucha alegría y bueno, vi igual a todos los ecuatorianos cómo están apoyándome, viéndome, cómo me mandan mensajes, la verdad que bueno, darle las gracias a todos los que me envían mensajes, que son un montón y que no puedo ver, pero le doy las gracias a todos ellos y bueno, ahora disfrutar y bueno, ahora aquí con selección, ahora los partidos nos queda para ir y clasificar al Mundial. Ya en la concentración de la selección fue recibido con admiración y cariño por todos sus compañeros, que le hicieron la popular Calle de Honor. Pacho fue figura en los dos partidos de la Tri, en el empate con Brasil en Guayaquil y en Lima con Perú, donde Ecuador selló su clasificación. Allí Pacho volvió a celebrar junto a sus amigos y compañeros la clasificación de nuestro país a su 5º mundial. Y si de mundial hablamos, Pacho está disputando en Estados Unidos el Mundial de Clubes. En el debut, el PSG goleó al Atlético de Madrid 4-0 en un partido casi perfecto. Hoy vino Becasese, el técnico de Ecuador, a verlo a William Pacho y hay un gran rumor que el Real Madrid lo quiere. ¿Qué pensás? Es normal que quieran a todos nuestros jugadores, pero es difícil sacar jugadores del Paris Saint-Germain. William Pacho ha demostrado ser una persona y un jugador excepcional. Su futuro es muy prometedor. Con apenas 23 años, ya ha logrado varios éxitos y ha dejado huella en la historia del fútbol francés, la Champions y la Tri. Su capacidad para adaptarse a diferentes ligas y competiciones, así como su habilidad para jugar en muchas posiciones, lo convierten en un jugador muy valioso. Seguro, el gran William Pacho, que saltó de Quinindé para el mundo, seguirá sellando su pasaporte a la gloria. Pasaporte a la Gloria es auspiciado por NetLife, ultra velocidad. NetLife es vida digital. Ecuabet, tu pasión vale oro. Home Tours, tu agencia de viajes. José el Capitán Cangrejo. Animal Help Veterinaria.